En primer lugar, hay la número 23, que junto a la 29 se van a debatir conjuntamente. Por favor, si las lee. 22, Moción 23 suscrita, y 29. Moción suscrita por los señores Calabuch y Sarriá, portavoz y concejal del Grupo Socialista, sobre adaptación del PEPRI del Cabañal en cumplimiento de la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009. Y moción suscrita por el señor Sánchez, portavoz del Grupo Esquerra Unida del País Valencia, sobre el Plan Especial de Protección del Entorno Vic Cabañal. Pero aquí hay dos peticiones de palabra. Primero, una formulada por doña Isabel Domènech, de Salvem el Cabañal, para intervenir. Tiene un tiempo de 3 minutos, por favor. Vale, muchas gracias. ¿Se oye bien? Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, la plataforma Salvem el Cabanyal ha demanat la paraula esperançada davant la nova situació d'oportunitat que es planteja ara, després de que el govern de Rajoy retirara el recurs d'inconstitucionalitat que havia interposat el govern de Zapatero contra la llei valenciana que pretenia derogar l'ordre del Ministeri de Cultura que va declarar que el PEPRI suposa espoli i és il·legal. La retirada del recurs inclou precisament la derogació de la llei. És precís recordar que va ser eixa llei tramposa i sense cap dubte inconstitucional la que va permetre que el 6 i 8 d'abril de 2010 foren derrocades 5 cases del barri i provocara uns dels episodis més vergonyosos succeïts a València en els últims anys, les agressions de la policia contra veïns i veïnes que defenien la legalitat i el seu barri. Vostè té la majoria política, però els veïns de Salvem tenim la raó, com l'ordre ministerial indica, i l'Audiència Nacional ratificà mesos més tard. El seu propi govern ens ha donat la raó. El barri és un conjunt històric protegit que el govern valencià té l'obligació de cuidar i respectar en la seva totalitat. Nosaltres estimem este barri històric, les seues gents, la seva arquitectura, els seus carrers, la forma de vida, tradicions i relació veïnal. No sols seria molt positiu assumir d'una vegada per sempre els valors històrics i artístics d'un barri que és, des del segle XVIII, la porta al mar de la ciutat de València, és necessari, ara ja, que superem este debat enfrontat. Sempre hem sol·licitat diàleg i consens i mai se'ns ha contestat i ja van quasi 16 anys. Desitjaríem proposar assentar les bases d'un projecte realista i dintre de la legalitat per al barri, però sobretot tots junts, agents locals, institucions, partits polítics, tècnics i ciutadans, veïns i comerciants. És un bon moment per a decidir què i sobretot com volem fer-ho de forma consensuada. Es preguntem si vostè, senyora alcaldessa, estaria disposada a afrontar el repte de treballar en un procés de participació ciutadana real, compartir propostes, coneixements, experiència i aconseguir possibles solucions en una taula de diàleg i consens per primera vegada. Ens posem a la seva disposició per aconseguir el millor per a este barri marítim. Acabé la intervenció recordant unes paraules del sociòleg Mario Gaviria, que ens va visitar i que va dir: salvar el Cabanyal és no sols un tema urbanístic i patrimonial, sinó una actitud cultural d'estimar la tradició valenciana d'aiguaitar el mar. Defendre el Cabanyal és una forma de vida que en el futur serà cada vegada més apreciada. Moltes gràcies. Hay una segunda petición de palabra al mismo punto, formulada por la Asociación de Vecinos Cabañal Cañamelar en la persona de Dolores de la Vara Gómez. También tiene 3 minutos, por favor. Señora alcaldesa, doña Rita Barberá, señores concejales, el pasado 31 de octubre conocimos la decisión del Consejo de Ministros solicitando al presidente del Gobierno el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto Ley 1/2010 de 7 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y contra la Ley 2/2010
de 31 de marzo de la Generalitat de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia y el anuncio de la Generalitat Valenciana de elevar a la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado su compromiso de presentar en el Parlamento Autonómico, en el plazo de 3 meses, un proyecto de ley de derogación de la Ley de la Generalitat Valenciana de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, comprometiéndose ambas partes, Gobierno de España y Generalitat Valenciana, a estudiar, junto con el Ayuntamiento de Valencia, las fórmulas que permitan promover una adaptación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, o PEPRI, que garantice la protección de los valores históricos, artísticos, que motivaron la protección del Cabanyal en los términos previstos en la orden del Ministerio de Cultura del 29 de diciembre de 2009, al tiempo que hasta que se concluya la adaptación del citado PEPRI, la Generalitat Valenciana también se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la suspensión de la ejecución del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Conjunto Histórico del Cabanyal por el Ayuntamiento de Valencia en los términos previstos en la mencionada orden ministerial del 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del Conjunto Histórico del Cabanyal. Doña Rita, para mí esto es muy importante. No sé para usted, pero yo he venido para que me escuchen. Por favor. Bien, continúo, por favor. Necesito su atención. Soy una ciudadana que he venido aquí con bastante nerviosismo y espero que usted atienda mis reivindicaciones. ¿Puede estar preguntando algún tema jurídico? Voy a preguntar. el favor de atender. Quien dirige el debate soy yo. Le ruego que continúen, por favor, y si no, tendré que quitar la palabra. Muy bien, de acuerdo, gracias. Como resultado de esta decisión, el presidente del Consejo destacó el camino de consenso y diálogo iniciado en el Cabanyal, sin duda referido a las desavenencias entre las 3 administraciones involucradas. No sabemos muy bien si en este camino, desde alguna de las 3 administraciones, hay previsto abrir el diálogo para propiciar el consenso con los que venimos padeciendo las consecuencias de la mala gestión política que ahora parece reconocer el presidente del Consejo, el señor Alberto Fabra. Al fin y al cabo, están hablando de nuestro barrio, en el que vivimos y algunos trabajamos. Y, por supuesto, es mucho lo que podemos y tenemos que opinar al respecto. Lógicamente, el diario para buscar el consenso hay que propiciarlo en aquellos que difieren de nuestros puntos de vista, pero que están abiertos a él. Le ruego que concluya, por favor, que ha pasado los 3 minutos. Acabo enseguida. He pasado por la media intervención. 3 y medio, por favor. Sin embargo, de las palabras de la señora alcaldesa no se desprende esta actitud. Yo voy a seguir trabajando pasito a pasito con tranquilidad, evidentemente con la mayoría de los vecinos que viven allí, los que quieren el proyecto. Debería tener en cuenta la señora alcaldesa que las palabras elecciones municipales... Concluya que ha pasado el tiempo. Y bien, la señora alcaldesa... Estamos respetando el reglamento. Por favor, si no me deja continuar, no podré. Le ruego, concluya, por favor. Señora alcaldesa doña Rita Barberá, ¿piensa el Ayuntamiento de Valencia invitar a participar del camino de consenso y diálogo emprendido entre las 3 administraciones, están 4 minutos ya, a las organizaciones del barrio que desde nuestras propias divergencias representamos entre todos al sentir de opinión de la casi totalidad de los vecinos y comerciantes del Cabanyal Cañamelar respecto a este proyecto municipal, o tan solo piensa hacerlo con quienes quieren su proyecto, como así ya he manifestado? Gracias.